Buenas tardes, amigas y amigos de la emisión radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia, a las 2 de la tarde de hoy, 21 de enero del año 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook pongan La Visión ATL y nos podrán ver en vivo. Nos podrán ver toda la programación de La Visión, que está muy buena. En la tarde de hoy tenemos una conversación absolutamente interesante. Hablaremos con el embajador Marcelo Valle Fonrouge sobre su nuevo libro recién publicado, como decimos en Venezuela, recién sacado del horno, La democracia violada. El embajador Valle es un abogado, doctor en Relaciones Internacionales, diplomático, miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ex embajador de Argentina en Nicaragua. Muy buenas tardes, embajador, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, Luis Velázquez, y encantado de estar con ustedes. Los felicito por el programa La Visión, excelente, tiene unos espacios magníficos. Espero que haya sido de utilidad cuando ofrecí la posibilidad de escuchar sobre la Antártida al vicecanciller García Moritán. Sí, fue excelente, una persona que maneja muy bien ese tema. Me alegro muchísimo. Muchas gracias a usted por ese contacto tan importante. Embajador, yo creo que hoy día uno de los conceptos que está demasiado tergiversado es precisamente el concepto de democracia. Es decir, pasó de ese sentido estricto como una forma de organización del Estado a la interpretación de un montón de políticos, a la interpretación de un montón de gente que no sé si decir que es parte de la evolución de un país, que vaya viendo la democracia de otro lado, pero sin embargo no está obteniendo los resultados que se deberían tener. El principal beneficiario de todo esto no son los políticos que están al mando de un gobierno, a la cabeza de un gobierno, sino es la sociedad misma. Sin embargo, vemos que la democracia como que si se estuviera cuestionando hoy en día. Vemos problemas en América Latina, Centroamérica, y, oh sorpresa, también se ven problemas aquí en Estados Unidos. Y se lo digo porque hay una tremenda discusión que me parece que es una discusión que ha sido postergada por demasiado tiempo. Es el cambio de una ley por una ley electoral que para los entendidos del tema es una ley que pudiera discriminar y pudiera favorecer a uno y otro. No guarda el equilibrio que siempre ha guardado, pero bueno, esa es la política en todo caso. Quisiera que comenzáramos por donde vamos, por donde siempre pienso que debemos conversar, sobre todo para que el público en general se entere. Yo siempre, cuando les decía a mis alumnos, bueno, vamos a trabajar sobre este tema, pero un esquema muy sencillo para analizar un problema es o hacerse una pregunta. Yo creo que lo más exacto, ¿de dónde venimos? Y la siguiente pregunta, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? La primera pregunta se lo vamos, ¿de dónde venimos con respecto a la democracia, embajador? Es un tema que a mí me despierta varios caminos por donde transitarlo a la respuesta. Desde el punto de vista de mi libro, que habla de democracia violada, me parece que estoy hablando allí desde el lugar de entender lo que qué pasó en Nicaragua con respecto a la democracia en sí, que es el secuestro de las instituciones democráticas, que es la violencia al no dar la posibilidad de expresión, de reunión, de libertad de opinión, de poner a los 17 candidatos opositores presos, de poner a los ciento y tantos de políticos en relación de campaña, ponerlos en prisión, o sea, a una serie de mecanismos que violentaron. O sea, esa es la democracia violada, por eso es violada, porque ha sido en forma violenta, no ha sido
una cuestión de seducción a través de mentiras en cuanto al programa que iba a presentar, llevar a cabo en su gobierno, sino ha sido directamente el secuestro violento de la institución y de las instituciones democráticas, el control del Poder Judicial y el Consejo Electoral, o sea, lo que se llama directamente una dictadura, ¿no? Y nuevamente se corona nuevamente a un mandatario que ya viene coronándose 4 años, en 4 periodos consecutivos, ¿no? Este por un lado, ¿no? Este análisis de lo que es la democracia allí. El otro análisis para mí que me parece rico de analizar es la democracia desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de las instituciones regionales. Aquí estoy hablando de la Organización de Estados Americanos, estoy hablando del artículo 21 de la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, perdón. Estoy hablando de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tienen su cláusula democrática. Estoy hablando de la Cumbre Iberoamericana, que es una cumbre bioceánica que abarca también a España, Andorra y Portugal. Estoy hablando de la UNASUR, estoy hablando del Mercosur, estoy hablando del SICA, del Sistema Centroamericano de Integración, que tienen sus fórmulas para defender la democracia. Y ahí vemos las dificultades que tienen en llevar a cabo esa defensa de la democracia, estas instituciones que para eso estaban, que ellos tienen y han creado. Y en este sentido, para tomar un ejemplo, la CELAC, la Comunidad de Estados Centroamericanos que ahora preside la Argentina, con el voto últimamente de Nicaragua a favor, que se lo había negado acusándolo de ser instrumento del imperio, pero de un día para otro cambió. Pero eso se puede analizar más tarde como una anécdota. Lo que voy es a que para que se aplique la cláusula democrática, la CELAC requiere que haya consenso. Esta es una cuestión muy lamentable, porque la cláusula que requiere consenso siempre va a tener uno que se va a oponer. Esto tendría que ser por una mayoría, como es la democracia, sí. En donde existe, pero los estados pequeños buscan el consenso, la fórmula del consenso para no quedar fuera de la negociación. Esto no obsta a que en alguna oportunidad la cláusula democrática ha sido aplicada. Me recuerdo el caso de Honduras, en el caso de Zelaya, en el caso se aplicó la cláusula democrática y se aplicó y llevó a que el SICA cerrara las fronteras de Honduras y produjo un deterioro del comercio regional. Este es el otro elemento que hay que empezar a mirar en situaciones como Nicaragua, en donde yo creo que hay una dificultad también en la aplicación de sanciones por parte de los países centroamericanos, porque la sanción que aplican la van a tener consecuencias para ellos mismos. Si uno cierra el comercio en Honduras, como fue el caso de Zelaya, perjudicó a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, porque los transportes son vía terrestre y cruzan fronteras que están ligadas entre sí. Para ir desde el norte de Estados Unidos a Panamá y poder salir por el canal de Panamá. Entonces, esto generó un deterioro del comercio. No así fue el caso que se aplicó la cláusula democrática en el caso de Lugo, en Uruguay, cuando el Mercosur la aplicó, que se tomó la previsión de decir que se aplicaba y se suspendía a Paraguay institucionalmente de los foros políticos e institucionales, pero no del comercio. Claro. Porque si nosotros le hubiéramos cerrado el comercio a Paraguay, Paraguay moría. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene salida. Claro. ¿No? Esto es una... Sí, sí, en realidad, y el caso que usted lo mencionó muy bien, el caso de los organismos internacionales es casi patético. Por ejemplo, es difícil comprender, por ejemplo, que en este siglo todavía tengamos un Consejo de Seguridad que solamente responda a 5 países.
El resto de los países miembros no tienen razón y cuando quieren bloquear, como sucedió hace unos días, hace apenas 3 o 4 días que bloquearon una decisión, la presentación de la visita de este señor iraní a Nicaragua y fue bloqueado por China y Rusia, lo cual es grave, porque no sabemos cuál, es decir, a dónde estamos precisamente, cuál es el juego de los grandes. Ahí nos metemos en un tema muy rico desde el punto de vista de las conversaciones diplomáticas, ¿no? Claro, Estaba claro. hablando con un diplomático importante y me decía, bueno, vos sabés por qué Nicaragua optó por China y no por Taiwán últimamente. Fue un tricky-track que hizo, fue un momento muy ágil y muy rápido. No hubo elaboración. Entonces me dice, eso vamos a hablar de Ucrania. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, mira, es así. Cuando se somete Rusia a la decisión de ir cerrándole las puertas a Ucrania, ir avanzando territorialmente sobre esa zona, Rusia tenía un aliado que era y que fue siempre Nicaragua, Sí. para el caso de Crimea, Embajador, para el caso embajador, discúlpeme que lo interrumpa, pero permítame que vayamos a la primera pausa y seguimos con esa importante, pero es fundamental lo que usted nos va a decir. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle acerca de la democracia violada. Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle. Embajador, usted nos estaba dando una información que es muy importante, ¿no? Porque, es decir, si bien es cierto que es una decisión regional, ¿verdad? Nicaragua tomó una decisión, pero tiene un impacto global. Así es, así es. Para Nicaragua el rol de la OEA llegó a su fin, de una forma o de otra, sea por aplicación del artículo 21 de la cláusula democrática, que aún no se pudo porque le faltan los votos suficientes para aplicarla, o porque dentro de 2 años ellos ya pidieron salirse de la organización. Por lo tanto, allí queda, zafó del tratamiento de los temas del crimen de lesa humanidad por parte de la OEA. Pero le queda el otro, es la posibilidad de su tratamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de allí terminar en la Corte Internacional de Justicia, que lo puede ser si en el caso del Consejo de Seguridad llega a un consenso. Esto tiene que jugar el tema del veto. ¿Y quién es su aliado estratégico? Siempre lo fue Rusia. Primero Rusia, a quien le reconoció Osetia del Sur, Abjasia, la anexión de Crimea, hizo un consulado, el primer consulado extranjero en Crimea fue el nicaragüense y que puso de cónsul a un coronel ruso, de cónsul nicaragüense. Entonces, estamos hablando de una alianza importante para Nicaragua y de beneficios para Rusia, no solamente eso, sino otros. En ese sentido, en estas negociaciones que se están llevando a cabo por Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, evidentemente Rusia está planteándole la hegemonía rusa sobre estos territorios y está mostrando la presión que puede ejercer sobre el territorio de Ucrania. ¿A quién? A Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿qué tiene para negociar? Le dice, bueno, usted salga de América. ¿Qué quiero decir? Salga de Nicaragua. A cambio, hagamos un trueque. Usted no se mete más en determinados territorios americanos y yo le doy la posibilidad de la hegemonía que ya la tiene. Pero en ese sentido, Nicaragua tiene 3 preocupaciones para el Departamento de Estado y esas preocupaciones pasan por el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra la inmigración ilegal. Estos 3 factores que son aglutinantes para el Departamento de Estado, para la administración Biden en el contexto centroamericano, y además se suma la cuestión de la carrera armamentista que puede llegar a tener lugar por parte de Rusia con los tanques rusos, los helicópteros, los aviones que ya ha entregado a Nicaragua.
ya señalados también por la expresidenta Chinchilla de Costa Rica. Entonces todo ese paquete, digamos, puede ser que Rusia le suelte la mano a Nicaragua en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ni corto ni perezoso, Ortega tomó la decisión de tener un nuevo aliado estratégico que es China en el Consejo de Seguridad, con el derecho y el voto y el veto en el Consejo de Seguridad. No es tonto el señor Ortega, ¿no? No, es un pillo, como decimos vulgarmente. Es más, en la ceremonia de asunción y coronación de Ortega en su nuevo mandato, no se vio delegación rusa. No hubo delegación rusa. No hubo, efectivamente. Y otro dato, hubo una discusión en un tono elevado entre el diplomático ruso y funcionarios nicaragüenses en ese marco, en los márgenes de la ceremonia. O sea, hubo una situación. Luego, por supuesto, a los 2 días llamó Putin y de alguna manera trató de suavizar la situación. De calmar. Ahora se va a presentar otro escándalo, que es con la asunción de la nueva presidenta de Honduras. Claro. Ahí eso fue otro escándalo. Esa fue otra discusión. Así es. Está peleando con todo. Es más, con el asunto de que invitó a Zelaya a la asunción, pero no invitó a la señora. No. Y Zelaya dice, pero ¿cómo no vas a invitar a mi mujer si es la futura presidenta de El Salvador? Sí, bueno, esas son fallas que usted conocerá muy bien de todo esto. Ahora, embajador, cuéntame una cosa. Yo creo que siempre he considerado que el tema de democracia es un tema demasiado profundo y me da la impresión de que los gobernantes actuales de América Latina, y con el perdón porque no son todos, no tienen conciencia de lo que están manejando, de lo que significa una democracia para el desarrollo político, económico y social de un país. Es decir, los regímenes de libertades son fundamentales. Sin un régimen de libertad para que los operadores económicos puedan fluir y no caigan en las manos de funcionarios deshonestos, eso es un problema. Cuando a la sociedad se le mantiene apagada, se le mantiene bajo presión, bajo un control social férreo, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. La delincuencia en el país no es una delincuencia normal y corriente, no, alentada por el Estado, porque es quien está haciendo el control social, básicamente. Entonces creo que ahí hay un déficit de democracia que hoy día yo no creo que tengamos la posibilidad de avanzar en ese tema. ¿Qué opina usted? La democracia tiene límites, que son el imperio del derecho, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Y esto algunos líderes lo toman en serio, otros no. Por ejemplo, con el caso del señor iraní, ¿no? Que se llamaba Rezai. Más allá de que él está imputado por la justicia, está reclamado por Interpol, Irán, la República Islámica de Irán, le ha dado fueros para viajar de un lado a otro. Ahora está en Rusia. Nosotros, en la Argentina, supo de que está en Rusia y entonces le solicitó a Interpol ruso de que lo capture, pero viaja con fueros. Entonces, estos fueros, entregados por la República de Irán, hablan de Irán. Comparativamente, la reina madre le saca los fueros a su hijo para que se someta a los tribunales de justicia de otro país para que resuelva su problema y se lo somete ante... ¿Por qué? Porque son todos iguales ante la ley. El sentido común de esta señora prima por sobre todos los fueros existentes. El sentido común es la justicia y la igualdad ante la ley. Y esto es el camino irreductible, o sea, ese es el camino para todo ciudadano y para todo ser humano. Y de ahí que pasa por la dignidad del hombre,
pasa por la dignidad tuya, mía, de todos, saber y proclamar, por supuesto, la dignidad del hombre y la igualdad ante la ley ante todos. Exactamente, es así. Embajador, yo le confieso que leí su libro, me parece que es una pieza histórica, una pieza que informa sobre algo que nosotros, muchos de esos datos desconocíamos, pero es decir, usted lo escribió, usted conoce muy bien ese país. Hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, cuando uno, no sé, no me acuerdo el número de página, pero llega un momento en que usted dice, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y eso me impresionó por muchas razones, entre otras porque usted también le da la carga de la prueba a una élite económica bien o no formada, pero son los que en el fondo han venido disfrutando de un estadio no democrático en un país. Claro, estamos hablando de la élite empresarial que tiene su responsabilidad porque hizo un pacto con Ortega para que Ortega manejara la cosa pública y ellos manejaran la cuestión económica, y eso significaba muchos beneficios para las empresas desde el punto de vista económico, como por ejemplo uno de los beneficios es no tener sindicalismo duro, fuerte, que pudiera hacerle frente a los empresarios. Eso no hay en Nicaragua. El sindicalismo que tenemos en la Argentina es muy, muy fuerte y el empresariado tiene que negociar sí o sí. Y esto habla de articulaciones, de consensos, de búsqueda de soluciones que hacen a la convivencia democrática de un país. En el caso de Nicaragua, el empresariado se olvidó de la democracia, no quiso entender de que estaban pasando cosas en el país graves y que ellos estaban siguiendo una línea directa, recta, que era simplemente ver los índices económicos de progreso, olvidando que había necesidades sociales, acuciantes necesidades sociales. Estamos hablando de los pensionados, de la juventud, estamos hablando de gente que no cobraba suficiente y todavía se le reducía la pensión para cubrir el déficit del sistema pensional. Estamos hablando de la juventud que era controlada en las universidades y no tenía de alguna manera salida laboral cuando se recibía. O sea, toda una situación en donde el empresariado se desentendió. Y lo llamó eso, tenía un nombre que era el acuerdo del consenso. Y entonces trabajaban, el gobierno, se reunían en mesas negociadoras los empresarios y Ortega, y resolvían sus cuestiones, pero dejaban es más, no solamente lo dejaban, sino que actuaban de oficiosos defensores de Ortega en Washington, cuando se le iba a aplicar sanciones. Recuerdo que se fueron contratados servicios de lobby por parte de estos empresarios para decir las virtudes de Ortega, cuando ya estaba en plena crisis 2018, abril, con violencia. Sí, sí. Embajador, vamos a una nueva pausa y volvemos. Es interesante, sobre todo que hay temas como, por ejemplo, que ya uno no sabe cómo interpretar, que usted lo explica muy bien, 75 años en donde ha habido gobiernos de todo tipo, pero fundamentalmente autoritarios en Nicaragua. Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle acerca de su último libro, La democracia violada. Embajador, usted estaba desarrollando el tema del rol del empresariado en el sostenimiento es decir, si uno se pone con cierta lógica y con cierta justicia, es imposible que un empresariado esté de acuerdo con un gobierno de ese tamaño, de ese calibre. Es difícil creer eso. Ellos encontraron una beta que era avanzar económicamente
en el famoso modelo que ellos llamaban de diálogo y consenso, una alianza estratégica, y cuando ya se le empieza a complicar demasiado el 18 de abril, después con la violencia, etcétera, ellos hablan de un aterrizaje suave. O sea, el aterrizaje suave significaba, yo recuerdo que lo decían cuando estaba embajador, era la salida de Ortega vía democrática en el 2022 en las elecciones y su partida airosa. Pero terminaron presos. O sea, es que cuando uno negocia con el diablo negocia, pero siempre pierde uno. Esto es lo que pasa, esto es lo que no entendieron nunca. Sí, ¿Por qué no saben de política? Es así de simple. El diablo siempre quema a cualquiera que se le junte. Eso es inevitable. Y ahora, dentro de esa democracia, porque en su libro capté que, es decir, las instituciones fueron transformadas a la medida de los Ortega Murillo. Esa es la impresión que me dio su libro. ¿Cuál es el rol de la señora Murillo? Porque es importante, porque ella es parte del arquitecto de una democracia que ya no lo es. Sí, es una dinastía. Sí. Es una dinastía. Es más, sus hijos son funcionarios ad hoc que sirven como canciller, que sirven como representantes en países extranjeros. Ahora cuando firmaron el acuerdo con China, el que estaba era su hijo. Cuando va a Rusia lo mismo. Por empezar, ni Ortega ni la vicepresidenta se mueven del país. Es más, no se mueven de su casa. No salen de su casa, no salen de Managua, no salen de su propia casa, no salen en el año. Nosotros los embajadores nunca los vemos. Yo lo vi una sola vez después, cuando vino Maradona a Nicaragua, que entonces Maradona me pidió de hacerle la entrevista, la fijé, la organizamos y después quisieron hacerla solos. ¿Qué tal? Sí. Y bueno, yo tuve que apurar y poner el automóvil pegado al otro para poder entrar. ¿Qué tal? Pero volviendo a Ortega y la dinastía y esta cuestión de este dictador, es que de alguna manera Ortega deja librada el manejo de la administración de gobierno a Murillo, la cual es la que informa a la mañana, informa a la tarde en forma de sermón de lo que está pasando a todos y nos comunica a todos los embajadores en forma de correo electrónico, nos informa de lo que se está pasando en el país, de lo que está pensando, etcétera, etcétera. Y eso es un control social también, porque llevan a cabo en los barrios, tienen como agencias de control que controlan el barrio. Entonces es una situación opresiva, ¿no? Es una vida oprimida, ¿no? Falta de dignidad del ser humano allí, ¿no? Pero esto no es producto de Ortega, sino que acá vamos a hablar de una situación endémica, que es, ha habido dictadores de derecha y ha habido dictadores de izquierda. Ha habido democracia vacía de contenido, donde nunca hubo elecciones que no fueran protestadas, por ejemplo. Salvo hubo dos, una en 1928 y en 1932. Y esa situación endémica es así. Va un caudillo al poder, se queda por el tiempo que pueda y después se atomiza la oposición hasta que vuelve a tomar el poder, pero nunca logran tener un aparato institucionalizado democrático, con un partido político, con una cuestión de alianzas, etc. Últimamente hubo esa intención cuando los 17 opositores empezaron a aglutinar y dijeron no importa quién va de presidencia, la cuestión es unirnos. Entonces Ortega optó por meterlos a todos presos. Los metió todos en presos y ya está. Se le complicó más porque tuvo que crear más cárceles, pero bueno. Sí, el tema es que efectivamente
la palabra o el concepto de democracia ese no ha calado en ellos y no ha calado en muchísimos países de América Latina. Cada quien tiene su propia interpretación, su propia forma de ver las cosas, como es el caso de Venezuela. Pues. Ahí no es posible que uno hable de democracia. Como en Nicaragua, pues menos. Y en Honduras pronto lo vamos a saber. Fíjense, ayer... Sergio, usted es venezolano. Sí. Hagamos una cosa. Yo le digo lo que pienso de Nicaragua y dígame si es igual o no. Yo digo, si es una sociedad nicaragüense patriarcal, de familias tradicionales, castas, en donde todos son familiares entre sí, pero ninguno se saluda. O sea, ellos saben quién es quién cada uno. Y esas son las familias, 5 o 6 familias que controlan la economía del país y la cual después dejan al gobierno que articule lo demás. ¿Cómo es Venezuela? No, en Venezuela es un poquito más amplio. Es un poquito, hay una gran diferencia sustantiva, empezando por la formación del empresario venezolano y en general del ciudadano venezolano, que yo creo que eso es fundamental. Pero eso no evita que nos sucedan cosas como las que nos están sucediendo, porque al fin y al cabo, cuando uno se pone a analizar de fondo y uno es sincero, cometimos errores en aquello que llamábamos democracia. Cometimos muchos errores en donde mucha gente quedó fuera de la palabra democracia, fuera de la palabra estabilidad. Entonces, eso lo estamos pagando ahora. Pero eso es un error nuestro. Claro, yo recuerdo haber estado en una reunión de la CELAC en Caracas y una anécdota. Llego muy temprano al Palacio de la Cancillería y, por supuesto, la parte de arriba, el primer piso donde se iban a celebrar las reuniones, estaban cerradas. Entonces me dicen, está cerrado, Iván, puede ir al patio, pero no va a poder estar. Digo, bueno, pero hay un baño acá abajo, quiero un baño. Sí, cómo no. Y entonces fui al baño. Y ya estaba metido dentro del baño de la que serían la parte administrativa de la Cancillería local de Venezuela. Y mientras estaba allí, escucho la conversación de 2 personas venezolanas de allí y dicen, mirá, van a venir del extranjero, ahora somos importantes. Perdón, es que me parece una expresión fea. Sí, bravo, ¿no? Es una información. Pero en todo caso tiene que ver mucho con que en el caso de Venezuela, el venezolano, nosotros, los partidos políticos, no hicieron su deber. Y eso es así de simple. Y ahora es difícil rescatar el poder. ¿Y por qué no hicieron, no dieron esa oportunidad? ¿El empresariado no les exigió, no hubo de la parte de la sociedad civil, no hubo una reacción a todo eso? Sí hubo, por supuesto, el Caracazo que se llamó, que quemaron media Venezuela, sí hubo, pero ya el mal estaba hecho. El mal estaba hecho y bueno, pero como son todas las cosas y lo que sucede en América, nos va a costar recuperarnos, pero bueno. Eso es lastimoso en un país como el de Venezuela. La democracia más antigua, quizás, de América. Pero, bueno, las cosas son así. Hay, embajador, en el futuro, y esto quizás es una pregunta que la podemos completar ya en la segunda, en el último segmento. ¿Cómo está usted viendo el término democracia en el futuro? No solamente en el caso de Nicaragua, sino en el Centroamérica. Eso es patético con la asunción de esta señora Castillo, pero en el resto de Latinoamérica, ¿cómo está viendo usted eso? ¿Vamos a seguir con esa democracia violada? Yo creo que no. Yo tengo esperanzas. Yo soy un hombre de fe. Yo creo que, por ejemplo, ha sido muy importante lo que ha hecho el nuevo gobierno de Chile, un gobierno de izquierda. ¿Y a quién puso de canciller? A una persona que defiende los derechos humanos a ultranza. Ha estado en Nicaragua, la conozco. Es una persona vehementemente humana. Sí, absolutamente. Ojo,
Hay cambios, ¿eh? Sí. Pero acuérdense que el tema de la política exterior es solamente una parte de todo esto. Yo vi el gabinete que hoy nombró y yo no lo conozco ninguno, pero por su profesión uno puede decir, a lo mejor es muy bueno, ¿no? Porque algunas veces se necesitan otros perfiles para manejar ministerios como el Ministerio del Interior, que están muy importante, o el Ministerio de la Salud, por ejemplo, que es importante. El Ministerio de la Salud es sumamente político, no necesariamente tiene que ser un médico, Claro, o un científico, tiene que ser un político con una visión a largo plazo, con otras cosas. Yo leí la entrevista que le hicieron a una persona que se llama Tamara Tarasiuk, que usted la debe conocer, que ella habla de la democracia. Ella le dio una entrevista al País de Madrid, en donde habla sobre el problema grande que tiene América Latina en un futuro en términos democráticos. Pero vamos a seguir conversando al regreso del próximo segmento. Bueno, estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Marcelo Valle Fonrouge acerca de su último libro, La democracia violada. Ajá. Embajador, como le hablaba, la señora Tarasiuk, que es la directora en funciones de Human Rights Watch, que usted la debe conocer. Y ella en su entrevista dice cosas que son alarmantes, ¿no? Que tienen que ver con el último informe que apareció hace unos días. Que ella dice que en América Latina ya no se pueden dar por sentado un montón de espacios democráticos, que falta fortalecer la democracia, pero sobre todo, que es algo impresionante y con lo cual yo estoy completamente identificado, creo que ella tiene toda la razón, es que no hay equilibrio en los poderes. El presidencialismo sigue siendo cada vez más fuerte, y en esa misma medida que el presidencialismo sea más fuerte, la democracia retrocede. Entiendo el razonamiento y comparto el razonamiento. Creo que, por supuesto, sería más avanzado tener una democracia estilo la alemana, ¿no? En donde hay esos consensos indispensables para constituir un gobierno, o sea, la parlamentaria, el sistema democrático parlamentario. Pero para llegar ahí hay que recorrer un camino, y el camino es la institucionalización. Yo creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer Latinoamérica es institucionalizar y forzar a la institucionalización, de forma tal de que estén puestos los mecanismos. Mire, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, no es Ortega solamente el que ha fallado, han fallado los demás anteriores gobiernos que han dejado, por ejemplo, de no entrar en el Tribunal de Roma para los delitos de lesa humanidad, o sea, no firmaron la Convención de Roma, que permite que se aplique el tribunal. Hoy podría ser aplicado el tribunal. Lo mismo con respecto a la desaparición forzada o a la Convención sobre la tortura, la prohibición de la tortura. Yo he hecho gestiones junto con el embajador francés para que firmaran esto todos los años ante el gobierno de Nicaragua, y no lo firman. Claro, evidentemente tiene un costo. Los costos son de que tienen que entrar a destapar desaparecidos, ¿no? Pero más allá del caso particular de los desaparecidos, está que los gobiernos tienen que entrar en el marco institucional del mundo occidental. O sea, es la institucionalidad democrática la que tiene que tomar vigor. Esto es, la separación de poderes tiene que tomar vigor. Yo creo que es el gran esfuerzo que hay que hacer. Sí. Ahora, cómo los partidos políticos colaboran e influyen en esto, yo creo que allí la juventud tiene que dar la talla, tiene que medirse. No veo otra forma. Y otro elemento que en la juventud va a tener que unir va a ser que, como tomando de vuelta el caso de Nicaragua, la juventud está dividida entre los opositores y los pro-orteguistas. Están tan antagonizados que no hay posibilidad de diálogo, y va a ser lo único indispensable, va a ser que esos sandinistas, que a lo mejor son idealistas y que deben ser idealistas, pero desde el lugar del sandinismo,
tienen que lograr puntos afines con el otro sector para poder darle viabilidad institucional al país. Porque si no, no tienen salida. Si va a ser antagonismo puro, y estoy también refiriéndome a Venezuela, no va a tener salida la situación institucional del país. Claro. En el caso de Nicaragua, la unión pasa por ir 2 peldaños más abajo, empezar a pensar en cuáles son las necesidades básicas del individuo, y esto es la dignidad del hombre, la posibilidad de vida del hombre y de su familia, y es ahí donde yo creo que van a encontrar la unidad, van a encontrar el punto en común. Sí, hay una cosa que llama la atención en América Latina, que tanto los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha también están cometiendo graves errores a la democracia. Y yo creo que hay un caso patético como el caso de Brasil. Es un gobierno de derecha, pero ha intentado agredir a las instituciones, ha intentado agredir el proceso democrático. Y tiene instituciones sólidas, porque si no, imagínense si no las tuviera sólidas, ¿qué hubiese hecho el señor Bolsonaro ahí? Hubiese cometido más de una locura. Es más, para que él reaccionara bien ante el combate contra la pandemia, ha tenido que la Corte Suprema dictaminar para que él se mueva. Y lo mismo está sucediendo en México, por ejemplo, con la hostilidad que tiene contra la prensa, y el presidencialismo cada vez más fuerte. Son muy pocos los gobiernos de América Latina que tienen un poco más de flexibilidad y que están mirando hacia el campo de una institucionalidad sólida. Por ejemplo, en el caso de Perú, si no tuvieran instituciones sólidas, imagínense qué hubiese pasado con el señor Castillo, por ejemplo. Ese es un país que hay que admirar por eso. Tiene instituciones que han respondido. Uruguay también. Y Uruguay también. Sí. Hay que... los tiempos están complicados porque el mundo también está en pandemia, la cuestión que no ayuda, porque traba el ejercicio de los encuentros, el ejercicio de eso que es tan de la política, tan indispensable, o sea, el encuentro con el otro y el intercambio y la permanente lucha por creer que uno tiene la razón y del otro lado escuchar al otro para saber de alguna manera lograr una síntesis. Yo creo que ese ejercicio que es la política es indispensable si queremos que esto funcione, ¿no? Por otro lado, tenemos que hablar bien de lo que son los organismos de crédito internacional, que acá no se ha hablado, pero, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, carecen de cláusulas democráticas, o carecen de cláusulas que tengan que ver con las violaciones de crímenes de lesa humanidad. Yo creo que es incompatible desde el punto de vista mental. O sea, ¿cómo puede ser de que estén entregando créditos para que sigan funcionando instituciones que están funcionando en contra del pueblo? Sí. Porque son del dictador. ¿Cómo? O sea, esto se lo planteaba inclusive a la Organización Mundial de la Salud, se lo planteamos con 5 embajadores. Le hemos dicho, ¿cómo puede ser que usted no salga a la calle a decirle al gobierno de Ortega de que no puede meter preso o expulsar a los médicos que atienden a los heridos en las manifestaciones? No puede hacer eso. O sea, usted tiene que salir y decir algo de eso. No, nosotros somos un organismo técnico. Pero ¿de qué caso estamos hablando si son organismos de salud? Sí, efectivamente. Es un organismo internacional convenido por todo el mundo, además. Pero el rol sigue siendo pobre. Y en un mundo en donde se está manejando la tesis de que va a haber un nuevo orden político mundial, en donde hay 3 aspirantes, 2 que están seguros, pero hay un tercero en discordia, que es Rusia. Y que todo esto que está pasando en Europa Oriental en estos momentos tiene que ver con eso también. Pero las Naciones Unidas no funciona para eso. Las Naciones Unidas fue creada en posguerra y todavía sigue funcionando como que si estuviéramos en posguerra. Ya no hay posguerra. Es así de sencillo, es una cosa realmente insólita. Embajador,
hemos llegado al final de esta conversación tan aleccionadora. Lo felicito por ese libro. Muchas gracias. Yo se lo he recomendado a muchos amigos porque creo que da una síntesis muy clara de lo que es y de lo que no es y lo que debe ser una democracia, con el ejemplo de Nicaragua. Bueno que lo pueden bajar y lo bueno que lo pueden tener gratuitamente a través de academia.edu. Exacto, no, es un buen libro histórico y que tiene el mensaje claro de lo que es la democracia y de lo que es. Así que muchas gracias por haberme dado este tiempo. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Pero bueno, gracias mil. Los micrófonos de la Visión Radio están a su disposición, embajador, para cuando usted guste. Muchas gracias, Luis. Así será. Hasta pronto. Muchas gracias, Alexia, por acompañarme siempre aquí en Diálogo Internacional. Claro que sí, un abrazo, chicos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.